Nuestra intención es que puedas hacer una presentación, si te parece, más o menos unos 25 minutos, media hora. Luego damos lugar a una rondita de reacciones o preguntas de los participantes que, pues como te estás dando cuenta, se han venido sumando a este Muy bien. webinar. Y luego cerramos con un intercambio, seguramente quieras responder o profundizar algunas intervenciones y vamos viendo en el tiempo si alcanzamos a hacer otra ronda o no. Pero esa entonces sería la dinámica. A Genial. los participantes les vamos pidiendo a medida que van entrando abrir el chat, la salita de chat, la vamos a utilizando también como estrategia de comunicación y sería interesante que pudiesen presentarse con su nombre, con su lugar de conexión, desde donde se están conectando y, y si es posible, una frasecita con respecto al proyecto que están desarrollando. Todas y todos bienvenidos y gracias Horacio, entonces estamos en tus manos en este momento. Adelante. Eh, bueno, muy bien. Antes de comenzar con la presentación sobre el tema que vamos a tratar hoy, que es cómo funciona un fondo de pequeños proyectos, déjenme contarles sobre CREAS, ¿no? Acerca de qué es lo que hacemos en CREAS y por qué estamos trayendo este tema de los fondos de pequeños proyectos. Ustedes, bueno, primero, saben que CREAS es una organización que trabaja en toda América Latina, fortaleciendo el trabajo de iglesias, de organizaciones, proyectos vinculados a iglesias y también de organizaciones de base, organizaciones comunitarias. Y nosotros tenemos dos grandes programas, o tres programas en CREAS, de hecho. Uno de los programas es lo que llamamos el programa de religión y desarrollo, que trabajamos en acciones relacionadas con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Emprendemos Paz, que es donde ustedes están participando, y tenemos otro programa que se llama Comunidades en Acción. Comunidades en Acción se enmarca dentro de lo que es un programa de pequeños proyectos que incluye un fondo de pequeños proyectos, que es lo que vamos a ver durante la presentación de hoy, ¿sí? Los fondos de pequeños proyectos fueron una iniciativa que se desarrollaron fundamentalmente en la década de los 90 como un mecanismo para contribuir a la reducción de desigualdades y en sí consta de una serie de apoyos económicos y de apoyos financieros y no financieros, como decimos nosotros, para fortalecer a las iglesias y organizaciones de base de manera que puedan dar un testimonio en la sociedad a favor del pleno ejercicio de derechos. Y hay varios fondos de pequeños proyectos en América Latina que son apoyados por la cooperación de las iglesias, la cooperación internacional de las iglesias, y nosotros en CREAS somos uno de los fondos de pequeños proyectos que funciona en este país, ¿sí? Nuestro fondo de pequeños proyectos funciona únicamente en Argentina, no es el único, pero hay otros fondos de proyectos que funcionan en otros países, fundamentalmente en Sudamérica, que es lo que nosotros conocemos. Lo que yo voy a compartir hoy con ustedes son criterios generales que se manejan en los fondos de pequeños proyectos, pero también son apropiados para cualquier fondo de proyectos a los que ustedes quieran presentar una propuesta, ¿sí? O sea, son modelos de funcionamiento y hay criterios que les van a servir no solamente para los fondos de pequeños proyectos vinculados a la cooperación de las iglesias, sino que les va a servir también como criterios para presentar un proyecto frente a otra posible fuente de cooperación o a otra posible fuente de financiamiento. Entonces, no sé yo cómo es que podemos compartir pantalla, o sea, cómo es que puedo yo presentar mi pantalla. Ok, ya inhabilito la que Ah, tengo listo, para que entonces voy a... pueda Ok, también presentarla.
Oh, oh, oh. Un segundito. Oh, Ok, ahí ya la puedes, muy bien. ahí ya la puedes compartir. ¿Se ve? Sí, 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 se ve perfectamente. Sí, sí, Perfecto. podemos ver. Entonces, este es el tema para nuestro encuentro, que son los fondos de pequeños proyectos, oportunidades de financiamiento, y en realidad deberíamos decir oportunidades de financiamiento y oportunidades de cooperación con otras organizaciones, en particular las vinculadas a las iglesias, ¿no? Esto recordando uno de los temas que nosotros profundizamos durante el curso, que cuando hablamos de financiamiento en nuestro lenguaje, hablamos de movilización y de diversificación de recursos, y que cuando movilizamos recursos no solamente está en juego lo financiero o el apoyo económico, sino que además nos estamos refiriendo a oportunidades de cooperación entre actores que persiguen los mismos objetivos de transformar una realidad, ¿sí? De poder abordar una situación problema para transformarla en un sentido de paz, de equidad, de sustentabilidad, como lo estamos trabajando desde Emprendemos Paz. Este, John, perdón, voy a hacer esta pregunta. ¿Ustedes están escuchando con mucho ruido de fondo o se escucha bien? Se escucha el ruido de fondo, pero se está escuchando tu voz perfectamente. Yo creo que podemos seguir como estamos. Listo, fantástico. Entonces, ¿qué es un fondo de pequeños proyectos? Hablamos de un fondo de pequeños proyectos como un instrumento de apoyo económico y de desarrollo de capacidades para organizaciones de base, ¿sí? Cuando decimos desarrollo de capacidades, es que es un instrumento que apunta a fortalecer a las organizaciones en sus liderazgos, en sus sistemas, en sus criterios, en sus políticas, en sus estrategias, en sus relaciones, ¿sí? Y no solamente es un mecanismo de transferencia de dinero para un proyecto, ¿sí? Sí, trabajamos, por supuesto, en base a proyectos, sí hay mecanismos de transferencia de recursos, pero el sentido que tiene un fondo de pequeños proyectos es fortalecer a las organizaciones mediante la transferencia de conocimiento, como dice en los puntos más abajo, la capacitación, asesoramiento técnico, articulación, es decir, que puedan trabajar en redes y que haya espacios, que haya entornos donde puedan intercambiar experiencia y haber un aprendizaje mutuo entre organizaciones que trabajan con una misma población, en un mismo lugar o en temas similares. Entonces, un fondo de pequeño proyecto fortalece organizaciones y fortalece a esas organizaciones que pueden ser, por supuesto, iglesias con un sentido, ¿no? Y ese sentido es el pleno ejercicio de los derechos. O en el marco que nosotros hablamos de Emprendemos Paz, es un instrumento que apunta a fortalecer iniciativas que contribuyan a la paz, que contribuyan a la equidad, que contribuyan a la sostenibilidad. Los fondos de pequeños proyectos tenemos varios ejemplos en América Latina, ¿sí? Ustedes, aquí hay algunos, pero seguramente ustedes podrán identificar más. Y aquí, en el centro, ahí vemos al de CREAS, que yo les mencionaba anteriormente. Nuestro fondo, entre comillas, fondo de pequeños proyectos, se enmarca en el programa Comunidades en Acción, ¿sí? Pero hay otro fondo similar en Argentina que lo gestiona el Servicio Evangélico de Diaconía, SEDI, que funciona para Argentina, Paraguay y Uruguay. ¿Sí? Estos dos fondos tienen su sede en Argentina, pero además tienen ahí ustedes a Aportes para el Desarrollo Humano, que es una organización que está en Perú, Tacho, que es un fondo de pequeños proyectos que funciona en Colombia,
y está vinculado a la organización Podio, a la Fundación Podion, ¿sí? Como podio, con una N al final, Podion. Abajo ustedes pueden ver el fondo UNITAS, que es un fondo que funciona en Bolivia. Pueden ver a la derecha la Coordinadora Ecuménica de Servicios, CESE, que tiene un fondo de pequeños proyectos que funciona para Brasil. También en Brasil hay otros fondos de pequeños proyectos, para mencionar algunos, la Fundación Luterana de Diaconía, ¿sí? Existen diversos fondos de pequeños proyectos. Y abajo a la derecha, abajo a la derecha, tienen el Comité Ecuménico de Proyectos, que es un fondo que funciona en Ecuador. Entonces, estos fondos de proyectos, más el Fondo de Pequeños Proyectos, por ejemplo, del Consejo de Iglesias de Cuba, más esperamos, si Dios quiere, que se desarrollen fondos de pequeños proyectos en el corto plazo en Centroamérica, constituimos lo que se llama el colectivo de fondos de pequeños proyectos. Y este colectivo de fondos de pequeños proyectos tiene sentidos de actuación que son similares, pero además tiene metodologías, temas, sectores poblacionales que también tienen mucho en común. Entonces son estos criterios, estas metodologías que a mí me gustaría compartir con ustedes para que ustedes los conozcan en caso de que quisieran acercarse a un fondo de pequeños proyectos para poder remitir sus propuestas. Entonces, vamos a comenzar con algo que ustedes recordarán del curso, ¿no? Que es el ciclo de proyecto. Pero no vamos a mencionar de vuelta qué es el ciclo de proyectos, sino cómo el ciclo de proyectos está vinculado con el proceso de análisis, de aprobación y de implementación de los proyectos en un fondo de pequeños proyectos, ¿sí? Entonces ustedes recuerdan de qué se trata el ciclo de proyectos, ¿no? Comienza con una fase de ideación, de programación, y dentro de la programación hay un aspecto fundamental que es el de la planificación. Seguramente ustedes recordarán esto del curso, ¿no? Donde nosotros definimos cuáles son los problemas centrales, cuál es el objetivo, cuáles son los resultados, las actividades, etcétera, ¿no? O sea, donde uno plantea qué es lo que quiere transformar y qué es lo que va a hacer para poder alcanzar esa transformación, ¿no? Entonces, ideación, programación, la implementación, donde lo que está planificado, si los recursos y capacidades necesarias son puestas a disposición, se puede llevar a la realidad, y luego hay procesos de cierre, ¿sí? De terminación y de cierre. En el medio, por supuesto, durante la implementación, tenemos, así como en la programación hablamos de la planificación, en la implementación hablamos del monitoreo y de la evaluación. Y cuando tenemos los procesos de cierre, hacemos la evaluación final, y en muchos casos va conjunto con la sistematización del proyecto. Entonces, ¿cómo se relaciona este ciclo de proyecto con el proceso de análisis y de gestión del fondo de pequeños proyectos? Entonces aquí tenemos los pasos que se dan en un fondo de pequeños proyectos. Hay un primer paso que es el de la recepción de los proyectos, es decir, grupos, organizaciones como las que están ustedes, elaboran y presentan un proyecto. Entonces el fondo de pequeños proyectos recibe esa solicitud. Un segundo momento es el del análisis técnico del proyecto. Tercer lugar, hay una discusión y una decisión de apoyo a ese proyecto. En un cuarto momento, se firma un convenio de cooperación entre el Fondo de Pequeños Proyectos y el grupo o la organización que presentó la propuesta. Hay un quinto momento que es cuando el proyecto se implementa,
y yo ya les comentaba, y ahí es donde están el componente de monitoreo y de evaluación, y un último momento que es el de la rendición de cuentas, es decir, son los momentos de cierre del proyecto, donde además de la evaluación final, se presentan los informes de actividades, de alcance de los objetivos, pero también los informes financieros con los correspondientes respaldos. Entonces, recuerden, primero, si yo me pongo ahora del lado de el Fondo de Pequeños Proyectos, se recibe ese proyecto, se hace un análisis técnico, se decide el apoyo, se firma un convenio de cooperación con la organización que presentó el proyecto. Durante la implementación del proyecto se hace el acompañamiento, monitoreo, evaluación, y hay una fase final de la presentación de los informes, se reciben los informes, lo que llamamos el informe narrativo y el informe financiero. Muy bien, entonces veamos entonces ese primer momento de que yo les hablaba, que es el momento de la recepción de los proyectos. ¿Qué es lo que ustedes que están elaborando el proyecto tienen que observar, y qué es lo que tienen que mirar atentamente antes de presentar una propuesta? En primer lugar, todos los fondos de pequeños proyectos tienen líneas prioritarias de apoyo. ¿Sí? Tienen prioritarias. No es que los fondos de pequeños proyectos apoyan cualquier tema en cualquier lugar, con cualquier población, sino que existen prioridades, y esas prioridades ustedes las pueden encontrar en los sitios web de los fondos, de las organizaciones y de los fondos. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a encontrar ahí? Primero, van a poder ver que existen líneas prioritarias de apoyo. Ahora vamos a ir a este punto específicamente, ¿sí? Existen líneas prioritarias de apoyo, existen temas prioritarios para el apoyo. En segundo lugar, existen localidades prioritarias. Y esas localidades prioritarias pueden estar en un país, ¿sí? Es decir, seguramente aportes para el desarrollo en el Perú se limita solamente a Perú, pero en nuestro caso en CREAS, una de los brazos de Comunidades en Acción, que es nuestro programa, trabaja en el Gran Chaco Sudamericano, que si ustedes toman el mapa de América del Sur, es como la zona central de Sudamérica, ¿sí? Que eso abarca todo el norte de Argentina, todo el oeste de Paraguay y el sudeste de Bolivia. Es decir, nuestro fondo tiene un límite geográfico, que es el Chaco, pero que es trinacional. ¿Sí? Si nos llega una propuesta de un proyecto de Colombia, seguramente no la aceptaremos, porque está fuera de nuestras prioridades geográficas para ese fondo. En tercer lugar, existen montos máximos, ¿sí? Y los montos máximos varían de fondo a fondo, pero siempre hay un techo que ustedes tienen que saber cuál es ese monto máximo. Cuando hablamos de monto máximo, no quiere decir que el presupuesto total del proyecto tenga que ser igual a ese monto máximo, ¿sí? Lo que quiere decir es que hay un máximo que ustedes pueden solicitar. Pongamos este ejemplo. Los montos promedios de los fondos de pequeños proyectos, aunque ya les digo, varían muchísimo de fondo a fondo y de país en país, voy a poner una cifra, $2.500, ¿sí? Varían entre $2.000 y $3.000 los fondos máximos, aunque existen fondos que están en los 800 o $1.000, y existen otros fondos que están más cerca de los $5.000. Pero para tener una idea de cuál es los montos que estamos hablando, colóquenlos ahí, alrededor de los $2.500. Entonces, eso no quiere decir que el proyecto de ustedes tenga que ser por $2.500.
el proyecto de ustedes puede ser por $4.000, pero entonces o ustedes están contribuyendo al proyecto con $1.500 o tienen otra fuente de financiamiento, supongamos por $1.000, ustedes contribuyen $500 y le están solicitando al fondo de proyectos 2.500, ¿sí? Y con eso completan los $4.000. Sí, pero esa es una información que es pública, ¿sí? O sea, siempre se dice cuál es el máximo de apoyo de los fondos de pequeños proyectos. En cuarto lugar, existen tiempos de ejecución, ¿sí? En nuestro caso, por ejemplo, se estima que el plazo máximo de ejecución de un proyecto está en un año. Normalmente los plazos de ejecución de los proyectos se sitúan entre 6 meses y 9 meses, pero para eso, digamos, las organizaciones firman un convenio donde se comprometen a ejecutar el proyecto dentro de los plazos estipulados. Si el plazo máximo para ejecutar el proyecto fuera de 6 meses, ustedes no pueden estar 2 años ejecutando el proyecto. Y esta información es pública también. ¿Sí? Esta información ustedes la pueden encontrar en los sitios web. Luego, tienen que fijarse qué tipo de organizaciones apoyan los fondos de pequeños proyectos, porque eso también es muy variable. Hay normalmente requisitos mínimos para las organizaciones para ser apoyadas. Por ejemplo, nosotros en Argentina apoyamos organizaciones de base, ¿sí? Es decir, si viene un colegio, no lo podemos apoyar. Si llegara a venir una fundación que tiene un financiamiento millonario de empresas y de otras fuentes de financiamiento, seguramente no lo podríamos apoyar. Pero grupos organizados que tengan una experiencia, que tengan una trayectoria, como suele ser el caso de los grupos que participan en Comunidades en Acción, en ese caso entrarían dentro de los criterios que nosotros manejamos. En nuestro caso, por ejemplo, uno de los requisitos es que tiene que ser, no pueden ser proyectos individuales, es decir, no pueden ser presentados por personas individualmente, no pueden ser proyectos familiares y tienen que ser un grupo, una organización que tenga una trayectoria de existencia y de trabajo no menor a 2 años. Pero nuevamente esos son requisitos nuestros, ¿no? También solemos pedir, cuando presentan un proyecto, que nos presenten también una carta de referencia de otra organización en el barrio o en el lugar donde está la organización que presenta el proyecto, que nos diga, que nos dé una referencia sobre la propia organización y el trabajo que han hecho, ¿sí? Entonces son como requisitos mínimos para las organizaciones para que nosotros podamos recibir un proyecto, una propuesta de su parte. Y por último, existen estándares básicos de presentación de proyectos que vamos a ir a ese punto enseguida, ¿sí? Entonces, de vuelta, información que ustedes pueden encontrar en los sitios web de los fondos de pequeños proyectos. ¿Qué apoyan? ¿Dónde apoyan prioritariamente? ¿Cuáles son los montos máximos de apoyo? Recordando que el presupuesto puede ser superior a ese techo, pero existe un máximo con que los pueden apoyar. Hay un límite temporal de los plazos de ejecución, hay requisitos mínimos para las organizaciones para que puedan presentarse y hay estándares de presentación de proyectos que vamos a ver inmediatamente. Entonces, líneas prioritarias, ¿sí? ¿Cuáles son las posibles líneas prioritarias o cuáles son las líneas que nosotros, trabajamos, ¿se acuerdan? Que hablábamos al comienzo de que somos parte de un colectivo de fondos de pequeños proyectos en Sudamérica, y más Cuba, o sea, más a esta altura América Latina. Entonces, este colectivo de fondos de pequeños proyectos hizo una sistematización de
de toda el trabajo de los fondos de pequeños proyectos, y de ahí resultaron algunos temas prioritarios que nosotros vemos en toda la región. Entonces, lo que voy a decir no está referido a Argentina, sino que está referido a toda la región. Entonces, ustedes pueden ver ahí cuáles son temas prioritarios que los fondos de pequeños proyectos están apoyando. En primer lugar, juventud, ¿sí? Juventud y justicia de género, ¿sí? Son dos temas que se apoyan en prácticamente todos los fondos de pequeños proyectos. Y eso relacionado normalmente están cruzados con otras líneas de apoyo, ¿no? Entonces, especialmente lo que figura aquí en el centro del tema de inclusión laboral, oportunidades, empoderamiento económico, economía social y solidaria, ¿no? El tema de mundo del trabajo, mejora de los ingresos familiares, es un tema que vinculado con juventud suele ser una prioridad importante. Entonces, les decía, el tema de juventud, justicia de género, justicia ambiental, ¿sí? Todo el tema de mejoramiento de las condiciones ambientales, y cuando hablamos de justicia ambiental no estamos hablando solamente de la naturaleza, vamos a decir, ¿no? de los bosques, de las playas, de la naturaleza en ese sentido, sino que la cuestión ambiental puede incluir también, por ejemplo, la mejora de los espacios de trabajo, ¿sí? O sea, que sean espacios saludables, que sean espacios que no dañen nuestra salud. Entonces, lo ambiental también incluye esa dimensión. Y manejo justo de recursos naturales. Niñez, ¿sí? Derechos de niños, niñas, adolescentes. Eso incluye programas educativos, de salud, de recreación, espacios seguros, ¿sí? Espacios seguros para niños y niñas, suele ser también una prioridad. Hablábamos antes de inclusión laboral y el tema de economía social, o en algunos lados hablamos de nuevas economías, temáticas relacionadas con pueblos originarios, con la temática campesina o de población afrodescendiente, por ejemplo, estos temas de situación de pueblos indígenas o de pueblos originarios, campesinos, afrodescendientes, por ejemplo, es especialmente fuerte en Colombia, para poner un ejemplo, ¿sí? Pero también, por ejemplo, Brasil. Luego, acceso a servicios básicos, agua es uno de los fundamentales, producción de conocimiento, y esto incluye desde la producción de cartillas, digamos, todo proyecto que tenga un potencial de multiplicación, ¿sí? Que el conocimiento pueda ser compartido, pueda ser transferido a otras organizaciones, es uno de los criterios también de apoyo a proyectos. Entonces, digamos, todo lo que tenga que ver con producción de material audiovisual, cartillas, publicaciones, siempre que eso pueda ser compartido, transferido con otras organizaciones, puede ser una prioridad. Pero también la sistematización de procesos. Por lo menos en Argentina últimamente hemos trabajado en el apoyo a sistematización de procesos, donde vemos que hay metodologías innovadoras, donde hay instrumentos que pueden, una vez sistematizados, ser utilizados por otras organizaciones o por otros grupos para fortalecerse. Excepcionalmente, financian eventos. Esto es más raro, ¿sí? Es raro que se financie un evento, pero existen algunos fondos que sí lo hacen. Entonces, esto es como el mapa de los temas que se están apoyando en este momento. Insisto, en particular en los temas de juventud, justicia de género. Justicia de género, por supuesto, que si son proyectos que fortalecen las capacidades de las mujeres, por supuesto que es fundamental, pero la justicia de género, ustedes saben, es más que solamente a las mujeres, hace a los vínculos, hace a relaciones justas entre varones y mujeres. Economía social, que está ahí en el centro, y la temática ambiental, ¿sí? Esos 4 temas son de particular importancia.
Eh, luego, John, ¿vamos bien? Sí, Horacio, perfecto. Muy bien, perfecto. Ok. Este, entonces, hablábamos de estándares mínimos, ¿se acuerdan cuando íbamos como dos? En este punto, el último punto, hablábamos de los estándares de presentación de proyectos, ¿no? Entonces, eh, esta lámina que ustedes están viendo es la que describe cuáles son esos estándares mínimos. Y esto aquí ya no les va a resultar nuevo, no les va a resultar totalmente novedoso, porque son básicamente los temas que ustedes han venido trabajando en Emprendemos Paz. ¿Sí? Entonces, aquí lo que van a notar es que todos estos temas que durante 4 meses a esta altura ustedes han venido desarrollando, en realidad son los puntos que puestos de manera conjunta son los que les permiten a ustedes redactar un proyecto de acuerdo a estos estándares, y son los estándares que el Fondo de Pequeños Proyectos observa y analiza a la hora de recibir una propuesta. Entonces, ¿cuáles son esos estándares mínimos? En primer lugar, tienen que decir cuáles son los antecedentes de la organización, ¿sí? Es decir, básico de la historia, en qué contexto está trabajando, qué es lo que ha hecho anteriormente, cuáles han sido sus principales logros, cuáles han sido sus principales dificultades, cómo han superado esas dificultades. O sea, hablar del grupo o de la organización en sí en relación a su contexto, ¿no? Luego, ¿cuál es el contexto del proyecto? Es decir, en qué localidad, en qué ciudad, en qué barrio, en qué población se está desarrollando este proyecto, y cuáles son las características de ese contexto, ¿no? También hemos profundizado en esto cuando hablábamos, ¿se acuerdan?, de el análisis de contexto, es decir, cuáles son las características sociales, económicas, culturales, no solamente de la zona, del territorio, de la zona geográfica, sino específicamente también de la población a la que está dirigido el proyecto, ¿sí? Si estamos hablando de niños, bueno, ¿cuál es la situación de los niños y de las niñas en ese lugar donde se va a implementar el proyecto? ¿Cuál es el problema central? ¿Sí? ¿Cuál es el problema al que se quiere responder? Luego, ese problema central, ¿cómo se quiere transformar? ¿Sí? ¿Cómo se quiere cambiar? Y la manera como se quiere transformar el problema es lo que llamamos el objetivo del proyecto, ¿sí? El objetivo lo que hace es explicitar en qué sentido o de qué manera se quiere cambiar esa situación problema que fue identificada en el momento del análisis de contexto. Luego que nosotros tenemos el objetivo del proyecto, es decir, cómo queremos transformar, lo que tenemos que definir es cuáles son las evidencias concretas de cambio que queremos ver con el proyecto. Y esas evidencias concretas de cambio es lo que llamamos los indicadores del proyecto. Específicamente, si recuerdan también la bibliografía, es lo que llamamos los indicadores de efecto directo, ¿sí? Eh, de, ¿Cómo funciona la lógica? Volvamos a esto dentro de un momento. Los indicadores de efecto directo. Luego, ¿cuáles son las actividades? O sea, ¿qué es lo que van a hacer para alcanzar los objetivos, ¿no? Y acá cuando hablamos de actividades son las actividades concretas, ¿no? Van a hacer 2 talleres, van a construir una pared, van a equipar un salón, van a organizar un encuentro de intercambio de experiencias. ¿Se entiende? Es todas las actividades concretas que ustedes piensan hacer en el proyecto, y tener claro cuáles son las actividades es fundamental para poder calcular los recursos necesarios para realizar el proyecto, es decir, el presupuesto, si es el caso de recursos financieros, pero también poder estimar otros recursos no financieros necesarios para viabilizar ese proyecto. Entonces, conjuntamente con el presupuesto, también se elabora el cronograma
de implementación. Es decir, una vez que uno tiene las actividades, calcula el costo de esas actividades, pero también cuándo se van a hacer las actividades. Y normalmente también eso va atado a quiénes son las instancias responsables por esas actividades. Y en los dos últimos puntos se pregunta quién va a monitorear, es decir, quién es el que va a hacer el análisis del grado de avance de las actividades y del uso de los recursos, y quién va a hacer la evaluación, es decir, quién es quien va a analizar si los objetivos del proyecto se alcanzaron o no. ¿No? Normalmente estas son instancias colectivas, ¿no? Normalmente hay un grupo de coordinación, un equipo de implementación, sí, hay un equipo de proyecto. Entonces es este equipo de proyecto quien está encargado a lo largo de la implementación del proyecto de ver si las actividades que se habían planificado se hicieron, si los recursos se usaron como se dijeron que se iban a usar, y si los objetivos del proyecto se alcanzaron. Recuerdan también del curso, ¿no? Cuando nos hacemos la pregunta de si los objetivos del proyecto se alcanzaron, es lo mismo que preguntar si el problema central que dio origen al proyecto pudo transformarse o no. Y por último, bueno, decir que la organización, quiénes son, cómo está compuesto el equipo de trabajo y quiénes son las personas responsables. Entonces, estos son como la información mínima, fundamental, que ustedes van a encontrar en un proyecto. Un buen ejemplo, pero esto es un ejemplo hiper detallado, vamos a decir, ustedes lo van a encontrar en el formato de proyectos que se colocó en la plataforma esta semana. ¿Sí? Ese formato de proyecto supera esta lámina que yo les estoy mostrando ahora, porque hace preguntas mucho más precisas, afinadas, y que a ustedes, si completan ese formulario, le permitan presentar una propuesta ante cualquier fuente de financiamiento. Sí, porque es un proyecto que sigue estándares de la cooperación internacional, y que ustedes, si fueron trabajando sus ideas de proyecto a lo largo de estos 4 meses, lo pueden completar sin problema. Recuerden, un formato de proyecto no quiere decir que ustedes deba ser largo, ni complicado, ni muchísimo menos confuso, ¿no? Puede haber varias preguntas, pero muchas de esas preguntas se responden con un párrafo, ¿sí? Si las ideas están claras, ustedes en un párrafo pueden responderlas. Entonces, hasta ahí los estándares. Bueno, entonces, este es el proyecto que supongamos que ustedes presentaron ante un fondo de pequeños proyectos. ¿Qué es lo que hace el fondo de pequeños proyectos con esa propuesta? Realiza lo que llamamos un análisis técnico, ¿sí? Entonces, ¿en qué es lo que se fija el fondo, a la persona responsable del fondo de pequeños proyectos cuando lee el proyecto? En primer lugar, lee la pertinencia del problema. Es decir, si ese es un problema real, si es un problema sentido, si es un problema expresado por los destinatarios del proyecto, ¿sí? O si es, y cuando digo si es un problema sentido, si es un problema expresado explícitamente por las personas a quienes se dirige el proyecto, es si no es un problema inventado por quien hizo el proyecto, ¿sí? Entonces, esto también ustedes lo vieron en el curso. La metodología que se siga para identificar los problemas, o sea, la metodología de diagnóstico, la metodología de análisis de contexto es fundamental, porque en la medida en que el problema se identifica junto con la población con la que ustedes van a trabajar el proyecto, entonces este tema de la pertinencia está resuelto, ¿sí? En segundo lugar, la coherencia entre el problema y los objetivos. Es decir, si el objetivo general y los objetivos del proyecto realmente apuntan a responder al problema que ustedes identificaron como central en el proyecto.
si hay una consistencia, si hay una relación entre el problema y la solución al problema, o la respuesta al problema, es decir, y los objetivos del proyecto. Tercer lugar, una coherencia entre las actividades, los productos, el uso de los productos y los objetivos. Es decir, si en las actividades ustedes producen bueno, un producto concreto o un servicio que cuando es puesto en práctica, cuando es puesto en uso por la población con la que ustedes están trabajando, permiten que esa población desarrolle o fortalezca capacidades para poder transformar el problema que les está afectando. Y voy a poner un ejemplo, ¿sí? Cuando nosotros podemos tener una actividad de capacitación, ¿no? Un taller, vamos a poner un curso, ¿sí? Una actividad de capacitación. Bueno, pero entonces, en la actividad de capacitación nosotros trabajamos con el conocimiento, trabajamos con los saberes, ¿sí? Todos tenemos saberes, hay saberes más sistematizados, más apegados a las prácticas, pero hay una transformación de los saberes, hay una apropiación también de nuevos saberes. Bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que se hace con esos saberes? ¿Qué es lo que se hace con ese conocimiento? ¿Cómo es que ese conocimiento puede ser puesto en práctica, ¿sí? Puede ser llevado a la práctica de manera de poder transformar mediante la práctica que hace uso de ese conocimiento una situación que al comienzo era un problema, ¿sí? Entonces, la coherencia entre estos 4 elementos es algo que también se mira en el análisis. Luego, los indicadores, que sea evidencia, que sea realmente verificable. Cuando ustedes escriban los indicadores, no tienen por qué poner 20 indicadores, a lo mejor 2 indicadores, 3 indicadores son más que suficientes, pero tienen que ser indicadores que sean específicos para el proyecto que ustedes están trabajando y que puedan ser medibles en ese contexto. Luego, la coherencia entre el presupuesto y las actividades, ¿sí? Que estén relacionados las actividades con el correspondiente presupuesto, que sea un cronograma de implementación viable, es decir, que los tiempos de ejecución, de implementación del proyecto sea viable, y los antecedentes de la organización. Fundamentalmente, si la organización tiene capacidades desarrolladas como para poder implementar ese proyecto, ¿no? Entonces, por eso yo les decía que muchas veces hay los requisitos, por lo menos desde CREAS, los requisitos mínimos que nosotros colocamos a las organizaciones es que tengan una trayectoria de al menos 2 años, o que haya otra organización que pueda dar referencias de la organización que presenta el proyecto, de que realmente existe y que tiene un trabajo efectivo en su comunidad, ¿sí? Entonces, estos son los puntos que se observan a la hora de analizar un proyecto. Bueno, luego de ese análisis técnico, que normalmente lo hace la persona responsable del Fondo de Pequeños Proyectos, ¿a dónde va? Pasa a una fase de decisión, de apoyo y de firma de un convenio, ¿no? Entonces, ¿quién toma la decisión de apoyo? Normalmente es un comité independiente. Es decir, esto es en casi todos los fondos de pequeños proyectos, no lo toma la persona responsable del fondo de pequeños proyectos, sino que se reúne un comité que no son, para decir de alguna manera, empleados, funcionarios de la organización, y que tienen criterios independientes. Por supuesto que hay ciertos estándares que hay que observar, pero tienen un criterio de independencia para poder analizar y juzgar si se da el apoyo o no. Puede suceder que se apoye el proyecto, puede suceder que no se apoye, pero muchas veces sucede que se apoya pero con observaciones. Es decir, se dice, sí, votamos a favor de darle el apoyo, pero tienen que corregir este punto, tienen que reformar este otro punto. Y otras veces sucede también en que el comité dice, no, el proyecto no está listo todavía,
¿sí? Es un proyecto interesante, hay buenas ideas aquí, pero hay que devolverle el proyecto a la organización con estas preguntas para que puedan reformularlo, rearmarlo y volver a presentarse. Recuerden que las convocatorias de los fondos de pequeños proyectos eh, son varias veces en el año. Nosotros tenemos en promedio una vez cada 2 meses y medio. ¿Sí? Tuvimos una hoy, ¿sí? Una reunión de comité hoy en la mañana y el próximo es dentro de un mes. Así que quien no presentó hoy puede volver a presentarse dentro de un mes. Muy bien. Después que el comité decide apoyar al proyecto, viene una parte de un convenio formal. Es decir, es un convenio por escrito donde están todas las cláusulas que deben cumplir ambas partes para que los fondos o el apoyo económico pueda ser transferido. ¿Sí? Entonces, normalmente, por lo menos en nuestro caso, la firma de ese convenio está precedido de un taller de orientación, de manera que quede claro cuáles son las responsabilidades a las que se compromete la organización cuando recibe un apoyo de parte del Fondo de Pequeños Proyectos. Una vez firmado ese convenio, la organización informa al Fondo de Pequeños Proyectos una cuenta bancaria a la que el fondo puede transferirle los fondos. Esto es fundamental porque eh, la transferencia, o sea, el apoyo económico nunca se hace en efectivo, ¿sí? Siempre se hace mediante una transferencia bancaria. Eso significa que normalmente el grupo tiene que tener abierta una cuenta bancaria, al menos con 3 firmas, sí, tiene que ser una cuenta a nombre de 3 personas, o tiene que eh, conseguir o solicitar a una institución que reciba los fondos. Nunca va a cuentas personales, nunca se entrega en efectivo. Esto también varía de país en país. ¿Sí? Yo sé que, por ejemplo, Colombia tiene una normativa bastante exigente en ese sentido, ¿no? Eh, los fondos se transfieren a cuentas de instituciones formales, vamos a decir fundaciones, para poner un ejemplo, ni siquiera a cuentas de más de una persona. Así que tienen que verificar eso en cada país, cómo es que funciona. Muy bien. Pasamos al paso siguiente, entonces, que es el de la implementación. Y esto, ya aquí el grupo, la organización, tiene los fondos en su poder y desarrolla las actividades de acuerdo a lo que presentó en el proyecto, ¿no? Entonces, lo que el Fondo de Pequeño Proyecto ahí es, acompaña a los grupos en la ejecución del proyecto, puede dar asesoramiento técnico, también monitorea, es decir, verifica que las actividades que estaban en el proyecto realmente se estén haciendo y puede eventualmente monitorear las finanzas, o sea que los gastos se estén haciendo de acuerdo a lo que fue planificado. Y puede haber también alguna instancia de evaluación intermedia del proyecto, ¿sí? Entonces, durante la implementación, aunque el protagonismo lo tiene la organización, el Fondo de Pequeños Proyectos no es que dio el dinero y se desentiende, sino que justamente como entiende que durante la implementación de la formulación y la implementación del proyecto hay un aprendizaje de las organizaciones, entonces es ahí que el Fondo de Pequeños Proyectos pone a disposición de las organizaciones todos estos dispositivos de capacitación, de asesoramiento, de acompañamiento, de monitoreo, de manera que puedan llegar exitosamente al alcance de sus objetivos. Pero, por supuesto, en el medio pueden pasar distintas situaciones. No siempre hay situaciones de contexto o de las propias organizaciones que pueden dificultar el alcance de los objetivos. Entonces, para eso es que se trabaja conjuntamente, ¿sí? Y acá tienen, miren, aquí les estoy compartiendo algunas fotos. Bueno,
pueden ver ahí arriba a la izquierda, aquí estamos con el tradicional mate. Estamos en un taller con los fondos apoyados. Abajo a la izquierda pueden ver también que hay personas firmando el convenio de cooperación. Y en las otras dos tenemos a nuestra responsable de comunidades de nación trabajando con uno de los grupos, dando un taller de orientación, pero también procediendo a la firma del convenio de cooperación. ¿Sí? Bueno, estamos llegando al final, ¿sí? Ya estamos llegando al final. El último punto es lo que llamamos la rendición de cuentas, ¿sí? ¿De qué se trata la rendición de cuentas? Son los procesos de cierre y de informes finales de lo que se hizo y de lo que se logró en el proyecto que se implementó. Entonces ahí tenemos como dos grandes informes que hay que considerar. Uno es el que llamamos el informe narrativo, el otro es el informe financiero. Entonces, en el informe narrativo, lo que compartimos son cuáles fueron las actividades realizadas. Por supuesto, se analiza en relación a las actividades planificadas, cuáles son los productos, los servicios, cómo es que se utilizaron o se pusieron en práctica esos productos o servicios y en qué medida los objetivos se alcanzaron, los objetivos iniciales del proyecto se pudieron alcanzar. Pero también informamos efectos no previstos, ¿sí? Porque en el proyecto nosotros siempre en los indicadores vamos a indicar cuáles son los efectos previstos, pero pueden suceder efectos también no previstos. Estos efectos no previstos pueden ser positivos o pueden ser negativos. Y también compartimos cuáles fueron, además de los logros, cuáles fueron las dificultades y cuáles fueron los principales aprendizajes, ¿no? Entonces esto es qué es lo que compone el informe narrativo. Y por otro lado hay un informe financiero, ¿no? Donde se presenta allí un informe financiero de cuáles fueron los ingresos, cuáles fueron los principales gastos del proyecto. Y esto, tengan en cuenta que existen normativas para la presentación de las facturas o de las notas fiscales, ¿no? De que en cada país tienen su propia normativa, y no cualquier recibo, quiero decir, una nota en un papel con un lápiz no es un recibo legal, ¿sí? No es una factura legal. Entonces, tienen que ser facturas legales. ¿Por qué? Porque estas facturas legales pueden estar sujetas a auditorías, es decir, a mecanismos de control, de auditoría, de verificación, que son útiles no solamente para rendir cuentas frente al Estado, sino también a la cooperación de las iglesias, que es el origen o la fuente de estos fondos, ¿sí? De este apoyo económico. Entonces, normalmente se piden que se entreguen las facturas. Eventualmente, si la organización apoyada dice que tiene que tener las facturas en sus archivos, entonces pueden no entregarse, pero normalmente sí se entregan. Entonces, estos son los informes finales. Y hasta aquí mi presentación. Entonces, espero fue un recorrido rápido por un montón de temas, pero